acabar de una vez. Aquí tenemos la conducta de entrada que ustedes realizaron hace 8 días, creo que fue. Entonces, vamos a realizarla. Entonces, el primer punto. Según Newton, ¿cuáles fuerzas se encuentran en un sistema dinámico? La respuesta correcta era B, el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo un sistema dinámico, por ejemplo, ustedes lo vieron que esto más o menos era así. Esto es una superficie y yo tengo aquí un bloque. ¿Listo? Entonces aquí tengo una cuerda que va a pasar por un eje. ¿Sí? Aquí las fuerzas que están actuando pues es el peso. Está actuando otra fuerza, que es la fuerza de rozamiento. Y pues también está la tensión. Pero en este caso, como estamos en un sistema dinámico, pues la tensión es también una fuerza. Entonces, cuando les dieron allá por allá su grado, entonces la tensión va a equivaler a una fuerza. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta de la primera era la B. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Profe, qué pena interrumpirlo. Sí. Es que lo que pasa es que ahorita me tengo que salir de la reunión y no vuelvo a entrar por un problema personal y ya estoy autorizada por el coordinador. Ok, listo. Listo. Entonces, ahorita cuando salgas me avisas, porfa. ¿Listo? Sí, dale. ¿Y qué te iba a decir? Y para enviártelo la corrección de la conducta de entrada. Con un correo, escríbeme un correo, envíamelo Dale. como corrección, conducta de entrada, física 11A. ¿Listo? Y ahí envías el PDF, porfa. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos esto acá. Entonces, la primera es la B. La segunda, Profe, ¿sí? qué pena interrumpirlo. ¿Copiamos pregunta y respuesta o solo la respuesta? No, solo la explicación. Lo que yo estoy haciendo acá, más o menos. Sí, si Listo, ustedes, profe. y si digamos ustedes quieren cómo argumentar ahí, pues perfectamente lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, segundo punto. ¿Qué tipo de movimiento le imprime una fuerza constante a un objeto de masa fija? Entonces, la respuesta correcta era un movimiento con aceleración constante. O sea, la A. ¿Listo? Entonces, segunda era la A. Ah, ¿por qué la A? Que tengo un objeto. ¿Listo? Y yo le voy a aplicar una fuerza a ese objeto. Le aplico una fuerza. Y ustedes saben que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ahora, ustedes van a ver en cálculo, ustedes van a ver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces resulta que la aceleración, la vamos a escribir acá. Y los que vayan a estudiar ingenierías, los que vayan a estudiar otro tipo de cosas, pues fácilmente la aceleración va a ser igual a la derivada, a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Listo? Si no la conocían, esto es una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es una derivada? Una derivada, vamos a hacer un dibujito acá para hacer una explicación. Entonces ustedes tienen esta gráfica que está más o menos x cuadrado. ¿Sí? Esta función es x cuadrado. ¿Y lo que hace la derivada? La derivada es tomar solo un punto, o sea, roza solo un punto de esa,
de esa función. Esto se llama derivar. ¿Y qué significa la derivada en física? La derivada en física significa un cambio, ¿sí? Acá es segundo cambio de la posición. Pero ojo, que esto yo también lo puedo escribir como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Cuánta velocidad va cambiando con respecto al tiempo? O sea que aquí varía la velocidad. La aceleración no varía, ojo, ¿listo? Que quede muy claro. La aceleración no varía. Lo que varía es la velocidad. Son distintas cosas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, señor. Listo. Yo sé que esto es nuevo para ustedes, las derivadas, ¿sí? Pero pues para los que van a estudiar ingenierías o ciencias exactas, esto se utiliza mucho. En estadística también se utiliza demasiado y en varias cosas, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. La tercera, ¿cuál es la relación entre el movimiento armónico simple y la onda? Alguien que me la responda, por favor. O democracia. ¿Cuál, profe? La tercera. La tercera, ¿cuál es la respuesta correcta? Son todas las anteriores, ¿no? Listo, ¿por qué? Pues porque las tres tienen ese factor común. Tienen Perfecto, frecuencia, longitud y energía, ¿no? perfecto, Creo. muy bien. Ujú. Perfecto, perfecto, está bien la esto. Pero se los voy a explicar. Entonces, cuando yo tengo un movimiento armónico simple, por ejemplo, de una masa que está sujeta a un resorte, está sujeta a un resorte, y yo lo elongo. ¿Qué es elongar? Pues yo lo elongo una cierta cantidad. Digamos, aquí va a estar mi masa. Este va a ser mi reposo. O sea, este va a ser X sub 0. O sea, va a estar mi punto de referencia. ¿Y qué va a empezar a hacer? Va a empezar a hacer este movimiento. ¿Sí? Entonces, según lo declarado en el texto, tiene una longitud. La longitud es esta. ¿Listo? Esto es longitud. Tiene una longitud. Ahora, la frecuencia. La frecuencia, si ustedes recuerdan, es 1 sobre el periodo. ¿Y qué era el periodo? El periodo era, voy a medir cuál es el periodo de este sistema masa-resorte. Entonces, lo voy a elongar. Luego, lo suelto. Entonces, digo, una, porque pasó por el inicio, y luego lo bajo. Ese es un periodo. Uno. ¿Cuánto tiempo tarda en completar un ciclo? ¿Listo? Entonces aquí pone la definición. El periodo es la cantidad de tiempo en completar un ciclo. ¿Listo? Y la tercera es energía. La energía, pues en un sistema ideal, pues esto va a quedar así perpetuo. ¿Sí? Pero acuérdese que por rozamiento del aire y por el coeficiente de rozamiento del, ¿del qué? Del resorte, va a ir perdiendo energía y va a hacer esto, va a ser una destrucción. ¿Qué es lo que pasa con la onda? La onda va a tener este movimiento, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo en un marco, este va a ser mi cero. Uy, eso fue horrible. Profe, que para molestarte otra vez, que si le das un beso a Melanie, por favor. Ay, sí, qué pena. Sí, toca que me avisen porque yo estoy aquí en otra cosa. Entonces, listo. Entonces, también voy a tener una longitud de onda. La longitud de onda
va a ser esta. Esta va a ser mi longitud. Ah, acá. Esta va a ser mi longitud de onda. ¿Listo? Esta va a ser mi longitud de onda. La frecuencia, ¿cuántas veces se repite? Entonces, aquí voy a tener un ejemplo entre cresta y cresta. Entonces, aquí voy a tener una frecuencia. Voy a tener una frecuencia. Y voy a también tener la energía. ¿La energía qué es? Sube y baja, ¿sí? Esto es una, digamos, una onda electromagnética, ¿sí? Que pues su amplitud de onda, pues me permite que yo vaya a recorrer largas distancias. Pero si fuera, digamos, en el caso de esta masa, pues resulta que eso se va deteniendo, y pues su función va a ser de la siguiente manera. Comienza así, luego así, y luego se va deteniendo hasta que llega a un punto muerto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Si no hay preguntas, seguimos. Que esto lo vamos a ver este año. La tercera, la cuarta. Entonces, tercera era todas las anteriores, que es la C. Tercera es la C. La cuarta es, ¿qué es un movimiento parabólico? Alguien que me responda. mm, Mendoza Daniel, ¿qué es un movimiento parabólico? Mendoza, Señor, responde la 4. ¿Qué es un movimiento parabólico? la sé. C es una superposición del movimiento rectilíneo uniforme y movimiento de caída libre. Muy bien. ¿Hay una pregunta? ¿Hay alguien que no entienda la cuarta pregunta? ¿O todos bien? Si todos están bien en esa, pues no va a haber problema. ¿Listo? Entonces la cuarta es la C. Quinta, un vector representado en el plano cartesiano tiene como características Díaz, Díaz Márquez. Responde la quinta. Profe, ¿cuál es la opción D? La opción 10. Módulo, dimensión y dirección. ¿Cuál respondiste tú? La D. ¿La D? Ujú. ¿Por qué la D? No, no recuerdo muy bien, profe. Listo. La respuesta correcta era la B. Módulo, sentido y dirección. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Era la B. ¿Por qué? ¿Por qué la B? Entonces, vamos a dibujar un plano cartesiano. Y voy a también dibujar de una vez un vector. Y acá dibujo. Listo. Entonces aquí siempre se dibuja la flechita. Acá voy a tener mi componente en X, mi componente en Y. ¿Y qué es lo que pasa? Un vector
está representado, por ejemplo, este vector lo voy a representar vector R. Entonces, R va a ser igual a ¿qué? Va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Pero ojo, que aquí va a tener también otras componentes. Va a tener una componente y va a tener una componente J. No sé si esto lo vieron el año pasado. ¿Esto lo vieron el año pasado? Sí, profe. ¿Qué eran estos vectores? El vector y el vector J. ¿Ah? ¿Cuáles eran esos vectores? El vector y el vector J. Tobar. ¿Qué eran esos vectores y el vector J? Bueno, les recuerdo la memoria. El vector y el vector J son vectores unitarios, o sea que tienen un módulo 1, va a tener un módulo 1 y un módulo J. ¿Y para qué sirven? Los vectores unitarios sirven para formar bases. ¿Qué es una base? Cuando el ángulo entre I y J sea 90 grados. ¿Listo? Entonces va a estar esto 90 grados. Eso es una base. Allá pregunta Pepito Pérez. Profe, ¿las bases solo tienen 90 grados? En el espacio euclidiano, ojo, espacio euclidiano, lo que nosotros manejamos actualmente, eh, sí, pero si estamos hablando de otros espacios, como los espacios, espacio vectorial diferente como el de Einstein, ese es muy diferente. ¿Por qué? Porque el espacio es curvo. Este espacio es plano. ¿Listo? Entonces, el vector y el vector J van a tener componentes. Entonces, R está representado por un vector y por otro vector. Este vector es la componente X. X sub 0 lo voy a llamar. Y este, no, sí, es X sub 0. Y esta componente la voy a llamar Y sub 0. ¿Sí? Para no ponerles números. Entonces, tengo el componente X sub 0 en la componente Y. Y voy a tener Y sub 0 en la componente J. ¿Sí? ¿Hay alguien que está perdido hasta acá? Que hable ahora o calle para Yo, siempre. profe. Listo, ¿qué no entiendes? Pues lo que acaba de decir lo último, la verdad no lo entendí. Ok. Entonces, digamos aquí, X vale, yo qué sé, 5 y Y va a valer 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vectores unitarios J y J, entonces voy a tener Y va a ser igual a J, o sea que esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Por eso se llaman vectores unitarios. Son vectores unitarios, que lo tenga muy claro. Faltan 10 minutos, entonces volvemos a entrar a la sesión, ¿listo? Entonces, Profe, sí, ya tengo que ir. listo, dale. Entonces va a quedar grabada la sesión y para que la vuelvas a ver, ¿listo? Dale, muchas gracias, profe. Listo, dale, cuídate. Entonces, tengo I, J, vectores unitarios, pero estos vectores unitarios se van a escribir como I y J. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esa es la base. Esa es la base en la que yo parto. ¿Sí? No son X ni Y, son diferentes. X y Y me dan la dirección. O con lo que estoy diciendo, dirección. ¿Listo? Entonces ya tenemos una componente que es la dirección. Ahora, también tiene un módulo. ¿Qué es un módulo? Un número. ¿Sí? Los números son Y sub 0 y X sub 0, que son en este caso 5 y 6. Entonces tiene dirección,
tiene módulo y va a tener un sentido. ¿Por qué? Porque es que resulta que el sentido de este, ¿en qué cuadrante está? Va a estar en el cuadrante 1. ¿Sí? Cuando ustedes dibujan el plano cartesiano, van a tener 1, 2, 3 y el cuadrante 4. ¿Sí? Esta componente siempre va a ser positiva. ¿Sí? Mientras que ustedes estén en este cuadrante, siempre va a ser positivo. En este va a tener una combinación, que la combinación es las X van a ser negativas, o sea, menos X, y las Y van a ser positivas. ¿Listo? Y acá en este cuadrante va a ser diferente, va a ser al contrario. Entonces, las X van a ser positivas y las Y van a ser negativas. Y aquí, en este cuadrante de 3, va a ser al contrario del vector del cuadrante 1, que van a ser negativas. ¿Hasta ahí claro? Listo. Entonces, ya tenemos dirección, volvemos a repasar dirección, tenemos módulo, que son los números, y tiene un sentido, que el sentido me lo dan estos cuadrantes. Preguntas, o todo claro. O hasta ahí todo claro. Si no hay preguntas, voy a borrar esta parte para seguir con la explicación. Listo. Quinto, la sexta. La sexta. Vamos a ir a la 6. La temperatura tiene como definición. Vamos a ver. Villa. Señor, ¿Qué respondiste en la sexta? ay, profe, la verdad, no me acuerdo cuánto fue. ¿O qué responderías ahorita si te pusiera ese examen así? ¿Ah? ¿La D? A ver, entonces, la temperatura tiene uno como definición. Y Paula responde la medida de la cantidad de energía potencial que tiene un cuerpo. No. Resulta que la D, la cantidad de energía potencial, es cuando yo tengo un objeto y lo suelto. O sea, aquí tengo energía potencial. Cuando lo suelto, la energía potencial va disminuyendo mientras que su energía cinética va aumentando. ¿Sí? Entonces, la D no es. La respuesta correcta era la A, la cantidad de calor que tiene un cuerpo. ¿Sí? La cantidad de temperatura aumenta cuando las partículas entre sí van intercambiando energía, pero esa energía es térmica. ¿Listo? La energía térmica. Entonces, al chocar entre partículas, estoy generando más energía. Por ejemplo, cuando yo froto las manos, yo genero energía térmica. La temperatura va a ir aumentando. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Preguntas de la sexta? Si no, vamos para la séptima. ¿Qué tipos de energías, ojo, mecánicas se dan para que se conserve la energía? Que es el famoso, la energía se conserva, ¿sí? Entonces, las energías mecánicas, como les estaba explicando, es la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial es cuando yo tengo un objeto cerca de una superficie, por ejemplo, esta hoja, y acá no tiene energía potencial, gravitacional, ojo, potencial gravitacional porque hay diferentes. Entonces, si yo lo subo, voy aumentando su energía potencial. Y luego, cuando lo dejo caer, digamos, este movimiento lo dejo caer, entonces su energía potencial va disminuyendo mientras que su energía cinética va aumentando. ¿Por qué va aumentando? Muy sencillo. La ecuación de la energía potencial es U
que es masa por la gravedad por la altura. ¿Listo? Lo que me da este factor para que la energía potencial sea máxima es que H sea muy, muy grande. ¿Listo? En cambio, la energía cinética, que es así con K, me va a representar que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, aquí el factor que aquí me está dando la energía cinética es la velocidad. Si acá no tengo velocidad, pues no voy a tener energía cinética. Pero si va aumentando su velocidad, va cambiando su energía potencial a cinética. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y las energías mecánicas, entonces aquí se escribe energía mecánica, va a ser igual a ¿qué? A U más K. Energía potencial más energía cinética. Para que lo tengan en cuenta. Y esto es lo que se llama la conservación de la energía. ¿Listo? Vamos para la séptima. Vamos para la séptima. ¿Qué tipos de energías mecánicas se dan para que se conserve la energía? Perfectamente. Ah, no, creo que esto era... Ah, esto ya lo habíamos hecho. Esta es la C, profe. Sí, esta es la C. Energía cinética y energía potencial. La octava. El cambio de estado sólido a gas se conoce como... Esto es pregunta como de octavo. Sublimación. Muy bien, sublimación. Esto es pregunta de octavo. No, bueno, las escalas de medición de temperatura se conoce como... Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Listo. ¿Preguntas? No creo que haya preguntas. Esto es de conocimiento general. Y número 10, explicar de forma conceptual las tres leyes de Newton. Acá, sí, todos contestaron bien, excepto los que me contestaron. Había una pregunta, hay una que me dijeron ley de gravitación universal y yo como que, no, esa no es. O me contestaron, las tres leyes son ta, 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 ta. Y yo no se las valí porque pues era describirlas. ¿Sí? Dice explicar de forma conceptual, no decirlas. ¿Listo? Entonces las leyes de Newton son pues que un cuerpo permanece quieto o en movimiento, al menos que una fuerza externa lo, lo haga interactuar. La segunda ley pues la de fuerza es igual a masa por aceleración, que una fuerza actúa sobre una masa mientras que yo lo acelere. Y la tercera es cada acción corresponde a una reacción del mismo módulo, pero de diferente sentido. ¿Listo? Muchachos, nos volvemos a conectar ahorita